Tengo el privilegio de presentar y de tener hoy aquí en nuestros estudios a la doctora Berta Castellanos. Ella es geriatra aquí en el estado de Coahuila, exsecretaria de Salud en el estado de Coahuila, y hoy por hoy pues hace trabajo independiente, trabajo profesional en la medicina. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. La verdad es que es un gran privilegio, sobre todo porque, y quiero agradecerle que haya atendido esta invitación para platicar acerca de nuestros abuelos. Ayer fue el Día del Abuelo y caramba, tantas aristas que existen para abordar este sector tan, caramba, a veces tan vulnerado por parte de nosotros mismos, ¿no? Ahorita, hace algunos instantes, se generaba un debate en nuestra red de mensajes a partir de una nota que tiene que ver con el tema del maltrato a nuestros abuelos, pero a ver, la parte médica, y me gustaría empezar, muchos nos decimos que nadie estamos preparados para morir, pero yo diría que tampoco nos preparamos para envejecer. ¿Qué concepción le da a este concepto? Claro, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Sergio. La verdad es que es un tema sobre el cual hay mucho que decir y sobre el cual nos falta también mucho por hacer. Como individuos, como sociedad, como gobierno, creo que hay un gran nicho de oportunidades en el tema de envejecimiento. Si me permites hablar Adelante. un poquito de estadística, este es un grupo poblacional que está creciendo muy rápido. Por primera vez en la historia de este país hay más personas que tienen más de 60 años que niños menores de 5. Entonces tenemos un gran reto como país, como sociedad, como individuos en el tema del envejecimiento. Y yo comentaba hace un momento que pudiera ocurrirnos lo mismo que con otros padecimientos como la obesidad, en donde empezamos a tratar ya esto cuando la problemática ya nos había sobrepasado. Entonces, creo que todavía estamos a tiempo de poder tratar el tema y de poder hacer algo para envejecer de una mejor manera, porque hoy todos tenemos la expectativa de poder llegar a vivir más de 60 años. Hasta hace un tiempo, la gente moría joven y moría de enfermedades, sobre todo infecciosas, de diarreas, de pulmonía, de algún tipo de enfermedad respiratoria. Pero la ciencia ha avanzado, la medicina ha avanzado y entonces hoy por hoy la gente tiene más oportunidad de vivir mucho más allá de los 60 años. Mayor expectativa de vida. Así es, mayor expectativa de vida. En nuestro país esta expectativa es de 74 años más o menos y Coahuila está por arriba de la media nacional. La esperanza de vida en Coahuila es de 75 años, 75.5 más o menos. Entonces, pues hay que estar preparados en todos los sentidos, no solamente desde el punto de vista físico o médico, sino también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social o la red de apoyo que uno pueda tener al llegar al envejecimiento. Y eso, pues evidentemente hay que hacerlo antes de llegar a la edad, preferentemente desde que uno es joven, prepararse. Yo comentaba hace un momento que una manera de envejecer bien en geriatría, la salud se mide en términos de independencia, porque una cosa es vivir muchos años y otra cosa es vivirlos bien. Entonces, lo que todos queremos es llegar a tener más de 60 años o ser adultos mayores, pero tener una buena calidad de vida. Creo que nadie querría tener 80 o 90 años, pero padecerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? En términos de salud, en términos económicos, que eso es fundamental. Totalmente, sí. ¿Y cuántos adultos mayores tenemos hoy día? Bueno, ¿Y cuántos vamos a alcanzar? Eso es también una pregunta muy interesante porque decía que este es un grupo que está creciendo muy rápido. Hay un dato, en el año de 1950 había solo 1,5 millones de personas mayores de 60 años en el país. Para el 2021, este grupo poblacional se incrementó a 13 millones, pero para el año 2050 se espera que existan 33 millones de adultos mayores en México. Es decir, en 30 años más, 28 años más. La tasa de crecimiento es la más rápida de todos los grupos. Entonces, por ejemplo, en Coahuila, ahorita hay alrededor de 290,000 adultos mayores y en Saltillo
solamente lo que es Saltillo, aproximadamente 90,000 adultos mayores. Entonces, yo estaba diciendo cómo prepararnos para eso. Efectivamente, la parte económica es importante, el cómo vamos a estar protegidos al llegar a esa etapa, tratando de ser lo más independientes posibles de nuestras familias o de nuestros familiares. Entonces, esta parte económica es algo importante a considerar desde que uno es joven, y la parte médica, el tener una dieta saludable, el tener actividad física adecuada, el cuidarse, porque las enfermedades después de los 60 años, el 80% de las personas mayores de 60 años tienen más de 2 enfermedades crónicas, que son ¿qué, por ejemplo? Diabetes, por ejemplo, Diabetes. Y presión alta, Presión alta. enfermedades del corazón. A ver, dígame una cosa, doctora, a ver, pero dentro de 28 años, es decir, para el 2050, ¿qué va a pasar? O sea, no quiero ser fatalista ni catastrofista, pero no hay infraestructura médica para tratar adultos mayores en esas dimensiones de las que usted está hablando estadísticamente. Efectivamente, hoy no tenemos una capacidad instalada para poder atender a esta población que está envejeciendo día con día. No la hay aún. Está habiendo inicios de políticas públicas en la materia, pero creo que vamos atrás de otros países. Simplemente los asilos o las casas de reposo pues son insuficientes para las personas que hoy no tienen manera de tener apoyo por parte de los familiares. Y creo que hay que trabajar, pues ahora sí, contratiempo, para poder tener una capacidad instalada, una infraestructura médica, social, redes de apoyo suficientes para cuando la población esté envejeciendo. Y porque además hay un dicho, por ahí hay una frase que es muy interesante. Bueno, México se ha caracterizado por ser un país de niños pobres y vamos rápidamente a ser un país de viejos pobres si no estamos preparados, concientizados y si no empezamos a trabajar pues ya sobre esta problemática. Doctora, tiempos de pandemia marcó un parteaguas en todo, hasta en la economía, en la parte de la salud. ¿Qué pasa en el caso de nuestros adultos mayores? ¿Qué fue el antes y qué es el ahora después de la pandemia? Sí, también es un tema muy interesante porque este sector de la población tradicionalmente tiene dificultad para poder adaptarse a los cambios. Y esto lo vemos pues desde un cambio de domicilio, un cambio de trabajo o el trabajar y dejar de trabajar. Para un adulto mayor no es sencillo, claro, el cambio de circunstancias. Entonces, el que de la noche a la mañana ellos tuvieran que permanecer en aislamiento, pues trajo consecuencias sobre todo desde el punto de vista emocional, en la parte de salud mental, efectivamente. Se presentaron un mayor número de casos de personas, ya sea con ansiedad o con depresión, esto pues considerando que es un grupo que fue el grupo de mayor riesgo, en donde hubo una mayor mortalidad también a causa del COVID, y entonces empezó a presentarse en ellos una pues mayor ansiedad, depresión, aislamiento y pues sí, suicidios, lo comentábamos hace un rato. La tasa de suicidios se disparó, al menos aquí en Saltillo, caramba. Se ha vuelto un problema muy serio y muy grave y es el pan de todos los días. Sí, efectivamente. Efectivamente. A ver, doctora, y dígame una cosa, o sea, en el términos de la salud, ¿qué debo hacer yo que estoy en el preámbulo ya de pasar a la tercera edad? Es decir, tenemos que ser realistas y decir, pues, todos vamos a envejecer y todos vamos a morir, pero a lo mejor a veces no es tanto esperar a que el gobierno establezca políticas públicas para atajar este tipo de problemas. ¿Qué tengo que hacer yo en lo personal para solventar lo que estamos hablando ahorita? Claro, es algo que se llama autocuidado de la salud. Y yo decía hace un momento que no es lo mismo tener 80 años con una buena calidad de vida que tener 80 años y ser dependiente. Entonces, esto se llama esperanza de vida saludable. Todos queremos vivir más, pero queremos vivir de una mejor manera. ¿Qué hacer? Pues yo comentaba hace un momento, desde que uno es joven, empezar a prepararse en todos los sentidos y físicamente. La actividad física es algo muy importante. Podríamos decir que la actividad física es la fuente de la eterna juventud. Pero no estamos acostumbrados No estamos acostumbrados a tener actividad física y eso nos lleva a otro tipo de problemática, el sedentarismo y la obesidad. Me da la impresión que le apostamos a la medicina, a que la medicina nos resuelva
todos los problemas que traemos y que cargamos en nuestra persona. Totalmente. Yo creo, Sergio, que tendríamos que hacer necesariamente un examen de conciencia sobre qué hábitos estamos llevando en la juventud, porque con esos hábitos vamos a envejecer. Una alimentación adecuada, actividad física adecuada, nos pueden ayudar a envejecer de una mejor manera. Y tener pues una menor cantidad de enfermedades cuando uno tiene más de 60 años. El día de hoy, la mayor parte de los recursos en salud se van a las personas adultas mayores. Estoy hablando en términos de tanto medicamentos como camas de hospital, como infraestructura. Hoy es utilizada por las personas mayores de 60 años. A ver, usted que le conoce el tema de los abuelos, ¿por qué nuestros abuelos tienen cajones llenas de medicina? Sí. ¿Por qué se da siempre eso? Yo creo que en todas las casas, por eso le decía de que le apostamos a que la pastillita para resolver el dolor, esto. ¿Qué pasa por la mente de nuestros adultos mayores? Bueno, esto es multifactorial. En primer lugar, esto tiene un nombre, se llama polifarmacia. Y es un síndrome geriátrico. Los geriatras, cuando revisamos a un paciente, le pedimos que nos traiga su bolsita, porque sabemos que todos la tienen, su bolsita de medicamentos, porque además no se acuerdan cuáles son. Entonces, que vaya a consulta y que se traiga la bolsa con todos los medicamentos, porque pasa algo también muy curioso. Van al médico, un médico les receta el medicamento, pero no les dice cuándo lo dejen de tomar. Entonces, si el médico que lo está viendo de la especialidad que sea, no es preciso en decirle cuánto tiempo lo debe de tomar, el paciente lo puede seguir tomando y entonces va sumando el medicamento de la infección de vías urinarias, más el de la diabetes, más el de la presión, más el del dolor de cabeza que ya se le quitó y entonces no para, va solamente agregando medicamentos. Lo que un geriatra hace, en lugar de decir qué le voy a dar, es qué le voy a quitar. ¿Qué le voy a quitar? ¿Qué medicamento le puedo quitar? Porque todos los medicamentos finalmente tienen efectos que pueden ser efectos secundarios o pueden además juntarse con el efecto de otro medicamento. Eso es un factor importante, el que el mismo médico no diga cuánto tiempo debe durar un tratamiento y el paciente lo siga consumiendo. La otra parte es la parte de la familia, que puede no tener suficiente atención sobre el adulto mayor y esto es algo que ya podría entrar en la negligencia o en el abandono del adulto mayor, en donde no te fijas, así es, no te fijas qué está tomando el abuelo y entonces pues él se toma lo que puede, como puede, a la hora que puede, porque una parte importante también de las enfermedades de los adultos mayores pues es la falta de visión o la falta de audición, entonces hay que estar pendiente de esos detalles porque a lo mejor el abuelo no ve bien cuál es la pastilla que se tiene que tomar y se toma todas, ¿no? ¿Cuáles son las principales enfermedades de nuestros abuelos, de nuestros adultos mayores? Las principales son, las más importantes son la falta de visión. Esas son como las más frecuentes, llamamos de privación sensorial, la disminución también de la audición, o sea, la falta de oído, eso es muy, muy frecuente, y también la parte de deterioro de las funciones mentales, ¿no? Puede ser el Alzheimer, por ejemplo, es una forma de demencia, esas son como de las enfermedades más frecuentes, además de las que normalmente nosotros sabemos que existen, que son enfermedades crónicas, como decía hace un momento, diabetes, presión alta, enfermedades del corazón, y todas pues se van sumando. Pero algo muy importante, Sergio, si me permite, es que tenemos que ser conscientes que la vejez no es sinónimo de enfermedad. Hay muchas personas que creen que la gente tiene enfermedades porque ya está grande o porque es normal por la edad. Y no es normal estar enfermo. O sea, todas las enfermedades que una persona mayor tenga se tienen que investigar porque lo normal es estar sano. Entonces, la gente atribuye a que a lo mejor la pérdida de memoria o un poco el escape de la orina es por la edad y no, siempre hay que buscar una causa subyacente porque, como dije, el envejecimiento no es sinónimo de enfermedad. Para cerrar, para despedirnos, doctora, dígame una cosa, a propósito del tema que se desató aquí del debate, claro. ¿Los abuelos deben de estar en casa o en un asilo? Depende de cada caso. La verdad es que lo que se llama en términos médicos institucionalización no es una mala alternativa. Cuando no hay gente que pueda cuidarlo, es una buena medida. No hay que satanizar eso. No hay que satanizarlo, está bien. Simplemente hay que vigilar
que el lugar a donde la persona va a ir sea un lugar que esté certificado, porque también es común que sean solamente casas adaptadas y que no tengan las medidas adecuadas para el paciente de la tercera edad, barandales, puertas anchas, rampas. Entonces hay que tener cuidado a dónde va a llevar uno a un adulto mayor si es que ese fuera el caso. Entonces, en casa, si es que hay manera de atenderlo, y no hay que satanizar la institucionalización siempre y cuando sea en un lugar certificado y con cuidados médicos. Pues quiero agradecerle mucho que nos haya acompañado. Le están mandando muchos mensajes, saludos a la doctora Berta Castellanos. Coahuila y Saltillo necesitan profesionales de la salud que sepan del cuidado del adulto mayor. Saludos afectuosos a la doctora, porque es una persona muy sensible a los temas de salud de nuestros adultos mayores. Gracias. Gracias por acompañarnos esta noche. La verdad es que es interminable este tema de los adultos mayores. Podríamos pasar muchísimo tiempo, estoy a las órdenes, y un saludo al auditorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un corte comercial, pero no se vaya, tenemos todavía más información de interés para usted. Regresamos.